La Mula de 6. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Hoy iniciamos otra emisión más de La Mula de 6, como siempre, con Ramiro de la Rosa. Da mucho gusto, Normita. Agustín Ambriz. Mucho gusto. Y Rodolfo Ballín. Iniciamos esta semana con temas... Pues, es pícaro. Sí, no, es pícaro. Vamos a iniciar el juego de esta semana, obviamente sacando La Mula de 6. Pero yo creo que vale la pena hablar primero del informe del presidente. Claro. O sea, el informe del presidente, que sucedió hace unos días. Igualmente también el del informe del gobernador aquí en el estado de Quintana Roo. Gobierno, claro. Así es, entonces, bueno, pues empecemos la sopa. Y los que vienen de los... Y los que vienen de los presidentes municipales. Que algunos ya van tras las golondrinas. Así es. Todos. Así es que hay que iniciar la sopa. Mara se religió. Hay que iniciar la sopa el día de hoy. Para ver... Blanco para que no haya Para que hoy sí se detecte. ¿Algún motivo hubo por el cambio de color? Yo juego a la antigüita, yo lo que dejen la basura. lo recojo. Pasas y esperas, se dice. No tengo prisa, paso y espero. No, en política no hay prisa, Rodolfo. Son circunstancias, momentos. Tal cual. ¿Quién le tocó la mula de 6? ¿Quién inicia el juego en esta ocasión? A ver, se me hace que a Ballín le tocó hoy. Qué bueno hablar del informe del presidente, que fue un informe, pues como lo he dicho siempre, desde que hizo ese gobierno, un informe austero, con ciertos grupos seleccionados. Se me cayó. Ahí está, ya salió la mula de 6. Se me cayó. Austero totalmente, y llamó mucho la atención, ¿no? Que no fueran algunos gobernadores, como era en otra época. Hay que recordar que cuando era el día del presidente, que era el informe en el Congreso de la Unión, que se les entregaba la glosa de todo el informe, esa tradición se perdió. Ese día el presidente se acabó. Yo creo que hemos pasado, por ejemplo, con López Portillo, para recordarle al auditorio, ¿no? De aquellas reuniones de la República. Hubo un en Hermosillo que apuntaba que el entonces director de Pemex, don Jorge Díaz Serrano, hijo de Nogales, Sonora, podía ser el candidato porque había sido en la Casa de la Cultura de Hermosillo, ahí en el río, y estaban reunidos todos los gobernadores, todos los congresistas locales, todos los congresistas federales y la mayoría de los presidentes municipales del país. Era la reunión de la República. Así es. Y el informe, indudablemente, que es la rendición de cuentas de un año de ejercicio. Así es. En todos los aspectos del poder ejecutivo, bueno, ha ido perdiendo, sí, ya ese desdoro, ¿no? Esa inversión que el PRI hizo muy hitleriana, porque... Es que era un evento solemne, o sea, era todo, porque eso se le llamaba el Día del Presidente, ¿no? Era para que el poder tuviera esa... Claro. Y bueno, los panistas luego siguieron, parecían el PRI, no cambiaron las cosas. Por eso es que es muy importante decir que Andrés Manuel desacraliza. Andrés Manuel le quita esa sacralización al poder y la vuelve más civil, la vuelve más simple. Oye, ¿no? Ramiro, ¿tú crees que el sistema de mando del presidente sea diferente al presidente histórico? No. Tenemos una autoridad en la materia que es don Daniel Cosío Villegas. Don Daniel Cosío Villegas escribió un libro en los años 70 que publicó la editorial Joaquín Mortiz, que se llamaba El estilo personal de gobernar. Y era el análisis de un historiador... Se institucionalizó por lo que veo, ¿eh? Claro, bueno, después vino Aguilar Camín, el Güero Castañeda, hay varios que han escrito sobre la arqueología del poder, como le han llamado ellos, pero don Daniel Cosío Villegas, este extraordinario historiador mexicano, fundador del Colegio de México, don Daniel, su libro tomaba como ejemplo al presidente en turno, que era don Luis Echeverría Álvarez, y él hablaba de un presidente que había asumido las funciones de todos los poderes, un estilo muy personal,
con una presencia del presidente que era omnipresente, estaba en todos lados, estaba enterado de todo. Yo creo que Andrés Manuel, por eso, los que no lo quieren, ¿no? Sobre todo recordemos que nuestro presidente tiene los quereres más en la sociedad y los pocos quereres en muchos políticos, pero muchos lo asemejan a Echeverría. Pero en cuanto a gobierno, ¿tú crees que ha cambiado eso? En cuanto a gobierno, ejercicio del poder. No, el poder es uno solo, como dijera Gramsci, y las metodologías de uso pueden cambiar. Los partidos se vuelven... La diferencia es como dice la broma, ¿no? Es que algunos les hacen caso su gabinete y sus colaboradores y a otros no. Bueno, esa será la diferencia de la eficiencia. Yo creo que López Obrador dejó ¿no? correr, dejó a todo el mundo ser, en ese concepto que él tiene de libertad, los dejó ser. Aquí hay que apostar algunos datos muy interesantes de las renuncias. Hace rato platicábamos del que era secretario de Hacienda, quien inició como secretario de Hacienda, el hidrocálido Ursúa, que se va escribiendo una carta crítica sobre la situación económica, que no ha resultado, también hay que ser claros en eso, no resultó la catástrofe que señalaba Ursúa. Y don Javier Jiménez Espriu, que era el secretario de Comunicaciones y Transportes, que se va, pero él come con el presidente de la República en Palacio, platican largas horas antes de irse, y Jiménez Espriu en esa larga plática le hace señalamientos muy interesantes del comportamiento de algunos funcionarios de primer nivel en relación a la obra pública, a las cosas que se mueven en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, de cómo se comportaban los superdelegados, cómo querían ejercer las obras, cómo las querían asignar, a quién se las querían dar. Todo eso ya sería no cambió una nada, moción. porque así era el... Claro, pero Jiménez Espriu sí se va advirtiéndole al presidente dónde están los comportamientos contrarios a su discurso de la Cuarta Transformación. Y algo tendrá que ver, por eso digo que algunos de los que ya se fueron, pues ya traían como en los toros la estocada puesta. Yo creo que a reserva de que hagamos un programa especial para analizar la presencia administrativa del presidente en el país. O sea, analizando desde el municipio y el estado, sus representantes, sus funcionarios y el alcance de estos funcionarios en los programas que él está implementando en el país, ¿no? A reserva, claro. Porque hay mucha gente que me ha comentado a mí, ¿no? La importancia de tocar temas que no tienen información. Por ejemplo, una de las preguntas que se hace el grueso de la población, la gente, es ¿qué están haciendo los funcionarios federales? O sea, sabemos que hay un delegado federal, ¿no? Pero no sabemos que haya delegados federales más. Un superdelegado. Sí. Superdelegado, ¿no? ¿Qué hace? O sea, ¿qué cuenta le da ese delegado federal? Pues al presidente. No estamos juzgando. En el caso de Quintana Roo, de vacaciones. Bueno. De vacaciones, literalmente, de vacaciones. Porque si el presidente no tiene la información, qué es lo que se está haciendo en los estados día a día, ¿no? Entonces no va a haber evaluación. Bueno, entonces ahí tenemos que decir que hubo un recambio, que esa información se filtraba por Gabriel García, que era el superdelegado. Gabriel regresa al Senado. Doña Olga, secretaria de Gobernación, con un estilo que no era el que se requería para este tipo de información, y entonces viene un hombre que es político desde joven, un hombre que conoce perfectamente la política, porque fue muy cercano a don Enrique González Pedrero, que por cierto lamento mucho su partida y el fallecimiento de don Enrique, también director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el movimiento del 68, y que tiene un libro que hay que leer, entre varias cosas, La riqueza de la pobreza, que escribió don Enrique González Pedrero. Bueno, las cosas cambian, Rodolfo. Ahora el nuevo secretario de Gobernación, esa es una parte de su chamba. Es un secretario de Gobernación que va a empezar a enterarse del estado de cosas de los estados. Tenemos que entender, por ejemplo, lo que decía Norma. Una cosa es la liturgia de un sistema político,
que es parte del ADN y de la tradición de gobernar. No la pleitesía, sino el respeto de los poderes que son autónomos. Una de las obligaciones del presidente por ley es presentarse ante el Congreso a dar su informe. Y la responsabilidad del Congreso es evaluar ese informe. Bueno, pues dábamos hasta el día libre para que todos los mexicanos lo vieran, pero los mexicanos no lo veían. Hablando con seriedad, yo estoy hablando con seriedad en el protocolo litúrgico, en lo que debe de ser. Es en el del Tercer Reich. Entonces es la República de Weimar la que se armó. No quiere decir que esté mal, no. El presidente tiene mayoría en el Congreso y pudo bien haber hecho un acto cívico, ¿no? Congreso de la Unión con el Tribunal Superior de Justicia, y él en el informe, de acuerdo a la norma republicana, podríamos decir, donde el presidente hubiera hecho un excelente papel. Te voy a decir por qué. Porque ahorita, independientemente de su equipo, de la eficiencia y la presencia política y social de su equipo en el país, ¿no? Él tiene un proyecto de cambio que está impactando a la sociedad, sobre todo por las grandes obras que está haciendo, ¿no? Yo veo que la obra que está haciendo tiene, por ejemplo, nosotros aquí en Quintana Roo tenemos una derrama aproximada de 1.500 millones de pesos en el Tren Maya. Pero también hay una obra en el centro, en el transpeninsular. También hay una obra en Tabasco, en donde están haciendo la nueva refinería, Dos Bocas, etcétera, etcétera. Esas son obras de impacto social, porque la frontera con Centroamérica debe ser una barda, pero económica. Y en nosotros, en crear un espacio de condiciones económicas favorables para toda la parte sur del país, que está abandonada y que está económicamente muy deteriorada, también tenemos la afluencia de centroamericanos, ¿no? Todos van con el sueño de Estados Unidos. Pero el programa va a retener un poco esta inmigración y le va a dar una derrama económica que va a beneficiar a las gentes. Bien, okay. Yo creo que eso es más que suficiente. Ahora, sin entrar en el análisis de las medicinas, que la educación y todo eso. Okay. Pero todavía le quedan 3 años. Pero sí habría que entrarle sin temor y sin miedo. Uh-huh. Creo que el presidente, yo soy López Obradorista, estoy en Morena, simpatizo con López Obrador, pero por ejemplo, me parece un gran error el tema de las medicinas. Y me atrevo autocríticamente a decir que el presidente debió de haber calculado, por ejemplo, lo que sucedió con Lula en Brasil. Lo primero que hizo Lula fue abrir las patentes de las medicinas y no estaríamos en esta discusión. Es un tema que no podemos negar. No le ayudamos al presidente de México siendo corifeos. No le ayudamos al presidente de la República siendo lacayos verbales. Le ayudamos al presidente con reflexión, con autocrítica. Como hay cosas que están muy bien hechas que acabas de señalar, hay cosas que están mal hechas. El tema de las medicinas. En ese tema de las medicinas hay una corrupción que no hemos podido erradicar. Porque no solamente es la compra, es la corrupción que está marcada, está estudiada, está exhibida. Y que tenemos un problema muy serio. El tema de las medicinas para el cáncer. En las diferentes características, pero sobre todo en el tema de los niños, pega. Ese es el ángulo flaco del presidente. Por ahí le han estado pegando y le han llegado y le han quitado porcentajes de popularidad. Yo creo que no. ¿Qué esta va a ser la diferencia con los que acaban de llegar con el presidente? Que estos son sus amigos, lo conocen de toda la vida y le van a poder hablar al chile. Disculpen la expresión, al chile como son las cosas, porque de nada sirve que estemos en un juego de sombras y de simulaciones que al final de cuentas termina como todos los gobiernos que ha tenido el PRI, que terminábamos en un gran engaño y después venían los que decían y levantaban la voz y decían, yo siempre lo dije y siempre había sido un lacayo. Oye, nunca había dicho absolutamente y luego, nada. La otra parte, la parte política es... Quedan 32 meses ya para que concluya el mandato, sin revocación o con revocación.
son 32 meses. Claro, y esos 32 meses, deben de ser para coronar los proyectos que el presidente le propuso al país, ¿no? ¿Es tiempo suficiente? No. Las bases ya están sentadas, el programa ya está definido, únicamente falta la consolidación. Para consolidar, se requiere que el presidente haga una selección de los mejores cuadros del Estado, de los estados, para que estos sean funcionarios públicos conocedores de cada una de sus especialidades. Que en Quintana Roo los hay, Sí. ¿no? Pero ahorita nos da la impresión que es un premio, la delegación federal, que no se llaman delegaciones, no sé cómo se llama. Es un premio. La delegación del bienestar. Sí, pero está porque más al final, claro. grandote. Sí. ¿Y los demás qué? Encargados de despacho. Encargados de despacho. A la mitad del camino no hay un gobierno constituido legalmente o jurídicamente constituido, cuál es lo que dice la norma. Creo que el presidente es un hombre entusiasta, es un hombre más de motividad, es un hombre al que le gana la pasión por México, e indudablemente, por ejemplo, dijo en un principio, ¿no? Vamos a llevar las secretarías a diferentes partes. Ese es un proyecto que quedó totalmente abandonado, porque imagínate una persona que tiene que hacer un trámite en Hermosillo y tiene que hacer un trámite en Chetumal. Pues ¿cómo? De ahí la concentración en la Ciudad de México, ¿no? Me daban el ejemplo también una vez, por ejemplo, con el secretario de Turismo, que querían trasladar a Chetumal. Son aproximadamente 2,000 empleados que tiene la Secretaría de Turismo. ¿Cómo vas a trasladar a 2,000 familias? Si no hay casas. Si no hay casas, si no hay infraestructura y demás. O sea, es imposible. Oye, pero también yo recuerdo que antes, cuando había delegados en cada secretaría, pues también se dedicaban a enriquecerse. O sea, creo que esto que hizo el presidente, y lo dijo así en su momento, era precisamente para cerrarles los espacios a la corrupción, que fue una de sus promesas de campaña, ¿no? Agustín, está muy bien, y yo estoy de acuerdo contigo. El presidente quiso concentrar. Los 3 primeros años del presidente López Obrador hay una concentración de poder en su persona. Acuérdense que desaparecen los oficiales mayores, se nombra un solo oficial mayor que está en presidencia de la República, que es imposible que haga las compras, que es imposible que haga. Acuérdense que hay funciones agregadas que no están reguladas. El caso de Raquel Buenrostro en el SAT, que tiene un poder impresionante y que hace funciones que no solo corresponden al SAT, o el caso del secretario de Hacienda, que tenía otras funciones que no correspondían. La intención ha sido buena. El presidente la ha planteado. No podemos negar que ha habido errores en el procesamiento. Es que yo creo que no son errores. O sea, yo no lo veo como errores. Yo lo veo como falla, como ineficiencia del servicio público federal en los estados. Así lo veo yo, pero de una manera técnica, sin el juicio de valor que si son rateros o no son rateros. No. Y hemos dicho aquí en esta mesa muchas veces, la responsabilidad de un funcionario público al asumirla y aceptarla, si protesto, es cumplir de buena fe con los encargos que la comunidad le pide. O sea, uno está para atender un sector de la población en materia de tu competencia, ¿no? Bien, con eficiencia sobre todo, ¿no? Hay malos y hay buenos funcionarios, ¿no? Esperemos que en esta administración, en Nuevo Tiempo, sean buenos todos, ¿no? Y muchas veces que la buena fe supla la inteligencia y la capacidad, ¿no? Pero la buena fe te va a llevar a satisfacer las necesidades de la población. O sea, yo al presidente no lo veo mal. El presidente abrió una esperanza y una expectativa de una sociedad mejor. Le hicimos caso, Ramiro, le hicimos caso. Hoy estamos esperando que eso se materialice donde vivimos, ¿no? O sea, que aquí en Quintana Roo, por ejemplo... Es que ahí está la pregunta de la 4T. La pregunta de la gente, Rodolfo. ¿Cómo ve usted al presidente? Bien. ¿Bandido, honesto? Honesto.
Los que están con él, mucho bandido todavía. Pues sí, Esa es la lectura social, la de abajo. Entonces yo creo, Rodolfo, que por eso viene el cambio. Sí, el presidente lo dice con mucha claridad. A partir de ahora empiezan los 3 años finales. Así es. Y a partir de ahora vamos a estos cambios porque necesitamos sumar otras personas con otra óptica, con otro. Yo creo ¿para qué que se por pelean? eso A ver, Creo que leer sí. su libro, ¿no? A mitad del camino. hay que leer a mitad del camino. Yo creo que hay que... ¿Para qué se pelean? Si el ADN y la cultura cívica política de México tiene mucho tiempo. Están peleando ahorita que quién va a ser el próximo presidente. ¿Por qué adelantar sucesiones? Faltan 3 años. Espérate. Pero lo adelantó el propio Andrés Manuel, Sí, también hay ¿por que qué? ser claros. ¿Por qué lo adelantó? Porque va a ser el que él quiera, hombre. ¿Para qué Por batallamos? O sea, ¿para qué se anda peleando que la chemba? El dedo no ha desaparecido, Rodolfo. El dedo cambió de color. Así es. Nada más. Pero es que es imposible. Vamos a trabajar y a esperar que él decida la sucesión, hombre. Pero además un hombre que tiene la popularidad de López Obrador, también hay que decirle al público que la última encuesta dice que tiene 61%. 62. Ah, mira, uno más. Bueno, y también hemos dicho aquí en un programa pasado que sirios y troyanos, buenos y malos, querendones o no querendones, le reconocen a López Obrador ese 61% o 62%. El Es hecho decir, que la gente lo sigue creyendo. Vamos a ir un corte rápidamente, regresamos. Seguimos aquí platicando el día del presidente. Se te del cayó. informe. Estás viendo La Mula de 6. Este programa es presentado por Divina Carne. Estamos de regreso y aquí hablando sobre los informes, el informe del presidente que ya dio Ramiro acertadamente el análisis, pero también el informe del gobernador de Quintana Roo, que acaba de pasar hace unos días, en donde, bueno, pues, fíjate, después de como decimos, es el día del presidente o el día del gobernador, ¿sí? me llamó mucho la atención. Primero fue poca gente, obviamente por el tema de la pandemia, ¿verdad? Pero no hubo la difusión que esperábamos. O sea, la verdad es que la gente, tú le preguntas a la gente, no sabía que iba a ser el informe del gobernador. Y eso es una tristeza, ¿eh? Sí, finalmente la porque gente sí. no está integrada, dijéramos. O sea, estamos tan ocupados en nuestras necesidades que la parte de política no interesa. Fíjate, yo quiero decir, yo creo que esto lo tenemos que ver en dos, Norma, Agustín, Ramiro, lo tenemos que ver de dos maneras. La primera es el desempeño del gobernador al frente del gobierno, que podríamos decir que es una estructura que tiene casi vida propia. El buen funcionamiento de un gobierno se da en la eficiencia de este hacia la respuesta de los ciudadanos, ¿no? Sí. Y es la voluntad de un gobernador estar pendiente porque todo lo que la sociedad solicite, pida, ¿no?, se le otorgue. Esa es la correspondencia de un gobierno local como el nuestro. Y la otra es la rendición de cuentas a un Congreso, que yo no sé cómo entenderlo, ¿no? Lo del Congreso, es para mí muy difícil entender una postura de un Congreso supuestamente plural. Por eso me estaba recordando yo la vieja frase aquella de que el diputado dura 3 años y la vergüenza toda la vida, ¿no? Porque fue una vergüenza la actitud de servidumbre, abyección, de ineficiencia y de cinismo de algunos diputados al hacer uso de la palabra en el Congreso, ¿no? Aquí todavía estamos en el protocolo cívico, donde el gobernador respetuosamente va y rinde su informe al Congreso.
es que siguen teniendo la vieja cultura. Pero también te he de decir, Rodolfo, que si calificáramos los 3 poderes de nuestro estado, el gobernador está mejor calificado que el poder judicial y que el poder legislativo. También hay que abonar una cosa en favor de Carlos Joaquín. Yo he sido crítico de él, no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero reconozco que tampoco ha sido el gobernador vengativo, que tampoco ha sido el gobernador que vino a reprimir y a desquitarse, cuando sabemos todas las cosas que le hicieron los del PRI. Hay que ser claridosos en ese tema. Entre familia. Pero se los hicieron, ¿no? Se los hicieron. No lo ha sido. También hay que decir que el gobernador ha sido más un gobernador sin la parafernalia priista, que eso también ayuda. Ha sido un gobernador inteligente para sobrevivir en el mundo de la 4T, al no ser de la 4T, cuando tú sabes que algunos compañeros en Morena han utilizado el tema de amenazar a los gobernadores literalmente para tratar de cuadrar. Ahí está el de Tamaulipas, ¿no? Ahí está el de Tamaulipas. Entonces, yo creo que sí tiene uno que reconocer esas cualidades. Hay cosas que no entiendo, como el caso de Juan de la Luz. ¿Por qué tanto poder a Juan de la Luz? No entendí tampoco nunca lo de Capella, con todo el problema de Morelos. Tampoco nunca lo entendí. Tampoco entendí nunca lo del fiscal, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que el gobernador no se va mal calificado, que tampoco es un gobernador pésimo. Es un gobernador que supo transitar, le tocó la pandemia. Hay que reconocer que supo escuchar cuando le dijeron que había que levantar. Cerró cuando había que cerrar y supo levantar cuando había que levantar. Sí. Y eso tiene un mérito. Digo, haciendo un análisis equilibrado, pausado, no personalizado, yo creo que además supo reconocer los resultados electorales. Sí. Tampoco ha sido un gobernador como en el viejo estilo del PRI, que ya hubiera empeñado el alma con tal de que ganara tal o cual. Hay que reconocerle que Morena le entregó con facilidad el municipio que a él más le importa por razones sentimentales, porque fue alcalde de Solidaridad, y bueno, Solidaridad lo gana el partido que hoy lo cobija, con una estruendosa derrota de Morena por el muy mal y corrupto gobierno de Laura Beristain. Entonces, me parece que se va a ir con calma, con tranquilidad. Ojo, no es factor de decisión en el resultado. Él mismo decidió no convertirse en un factor de quien vaya a ser el próximo candidato a gobernador, cosa que se agradece, cosa que se valora, de no estar en la intromisión y todo. Entonces yo creo que esas cosas hay que destacarlas. La corrupción, pues sí, yo creo que algunos de sus funcionarios, yo aquí decía el caso por ejemplo de Capa, que me parece ahí es un tema delicado, sí tal vez sean investigados, yo creo que algunos, pero es un gobernador que va a entregar de manera aterciopelada, de manera tersa, el próximo gobierno con quien vaya a gobernar el estado. Yo creo que también aquí ya fuimos muy claros, va a ser Morena, nadie discute que va a ganar Morena, no sabemos quién vaya a ser de Morena, porque esa es la discusión, ¿no? Por eso dijo que no esperen dedazo. Mágicos. Sí, pero también yo creo que sí habría que recordar, Ramiro, con esto de lo que tú estás diciendo, va a entregar a terciopelado la sucesión. Habrá que recordar cómo llegó él. Si te acuerdas, él llegó con un campo minado, con una gran deuda, que hipotecó al Estado y que hipotecó a las generaciones de ese Estado durante más de 30 años. Y con un paquete de impunidad que él tuvo que ir desmantelando para poder gobernar, para poder garantizar la gobernabilidad, ¿no? Acuérdate, le impusieron un fiscal, le impusieron un auditor y le impusieron magistrados. Entonces, ante eso, pues él tuvo que echar marcha atrás de todos esos nombramientos. Recuerdo que al fiscal lo lograron quitar.
quitaron al auditor, pero no quitaron a los magistrados que les dejaron en el Poder Judicial, que ese es un análisis que estamos pendientes ahí. Aquí está pendiente en estas carpetas que Entonces, están muy interesantes. Creo que a pesar de los presagios que muchos decían de que iba a ser un gobierno del caos, logró controlar. Es que mira, mi querido Agustín. Comparto, Agustín, comparto, estoy de acuerdo. Es que nosotros no podemos hablar de una misión imposible para gobernar bien un estado tan autónomo como el nuestro. Nuestro estado funciona solo. Tan autosuficiente. Tan autosuficiente, funciona solo. ¿Tú crees? Sí, las fuerzas productivas son independientes al gobierno. Totalmente. No. Lo único que tiene que hacer el gobierno es servir a la sociedad. Pero luego el gobierno a esa autonomía la había entorpecido mucho. No, hombre, espérate. Porque yo ahí sí creo que este gobernador, por eso decía yo, señalaba Yo que estaba de estoy de acuerdo. no ha sido dique. O sea, no ha sido problema, él no ha sido el problema. No, por eso le daba la razón a Agustín con el análisis de todo lo que le dejaron sembrado. El gobernador ha hecho un buen trabajo en las condiciones que tiene Quintana Roo. No es el gobernador de Tlaxcala, Claro. donde allá a veces no tiene ni para la nómina. No, este es un estado pujante. Está dentro de los estados de más desarrollo económico del país. Está casi en el número 1, en el número 2, en el crecimiento del Producto Interno Bruto, en la recuperación económica de la pandemia. Tenemos un estado excelente, ¿no? Donde el gobernador ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien. Que algunos funcionarios de él no anden el ancho o pasen por la omisión de cumplir con sus responsabilidades, o a algunos les gane la ambición, ¿no? Porque también que no cumplan con su responsabilidad, porque la omisión también es corrupción, claro. ¿no? Entonces, que algunos, no todos, ¿no? Entonces el gobernador entrega buenas cuentas, o sea, tiene un estado sano, tiene un estado con una población trabajadora, organizada, ordenada, respetuosa, ¿no? Entonces, la sociedad en Quintana Roo está trabajando, está organizada, que el gobierno tenga una preparación, o que los diputados locales tengan una preparación menor desde el punto de vista social y académico que la sociedad, ¿no? Qué extraordinaria definición, Rodolfo. Qué extraordinaria definición. No, digo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Estos señores diputados están pero muy por debajo de la gente menos preparada de nuestra sociedad. Claro. Ahí por lo menos los menos preparados tienen más sensibilidad. Pero además son ridículos. Mira, ayer en la tribuna del Congreso era ridículo lo que tú estabas viendo. ¿Cómo es posible que en la tribuna más alta del Estado, donde están los representantes populares, ninguno tuviera pertenencia a una clase social? Entre paréntesis, representantes. Sí, o sea, Pues han sido los menos votados de la historia de Quintana Roo, ¿no? Nada más, yo puedo destacar dos intervenciones, pero desde el punto de vista de la oratoria, porque se convirtió también en una pasarela para precandidatos a la gobernatura, ¿no? Por un lado, el diputado Chanito y Carlos Hernández, ¿no? De diferentes partidos, el mismo lenguaje, ¿no? Una pieza oratoria, ¿no? Buena para tener presencia. Están cuidando su chamba, ¿no? Pero vi unas incongruencias del tamaño del mundo. Un discurso de la diputada Uterpe, que lo dijo el año pasado y que lo dijo el otro año, le sale muy bien. Pero es el mismo, ¿no? Un discurso de Villatoro, mi querido amigo, fuera de contexto. Casi hablaba de la Quinta Internacional, casi, o sea, una locura, dices tú. La hoz y el martillo. Sí, hombre, pero fuera de contexto completamente. Y el representante más pobre, desde el punto de vista político, académico, social, fue el de Morena,
el diputado de Morena, ¿Cuáles dos? casi, o sea, estaba citando las cifras del informe del gobierno, ¿no? Y el otro día dice, viva Quintana Roo, ¿no? Al final de cuentas, todos son expertos en lo que le falta a Quintana Roo. Y dicen lo que se tiene que hacer para que Quintana Roo avance y crezca, se fortalezca y se resuelvan los problemas. Pero lo dicen como si fuera una tribuna externa, Ramiro, Norma, Agustín. Lo dicen como si ellos no tuvieran nada que ver. No se sienten parte del problema, sino de la solución. Así es. Y tienen 3 años de algunos más y no han hecho nada, Ni harán. ¿no? Entonces son discursos ni de buenos deseos, son de protocolo, de cumplimiento, ¿no? Puro bluff. Entonces dices tú, o sea, ¿qué nivel? Por eso la gente que los escucha, los ve, pues tampoco los reconoce, ni los admira, ni los respeta. Y no los reclama porque no los ven, Claro. ¿no? Pero llega el momento en el que esa frase que dice, el ser diputado local te da impunidad, pero la vergüenza te dura toda la vida. Toda la vida. Y en la calle los van a señalar. Ayer fue el peor. Y son los que se quieren reelegir 12 años. Y son los que tienen el poder de reelegir o destituir a Ratificar. nuestros señores magistrados. No, imagínate, yo esperaría ver cuál es el análisis que van a hacer después de haber entregado el informe. ¿Pero por qué? ¿Está bien? ¿Hay trampa o qué? No, a ver, yo tiré así. Qué bárbaro. Pasas. Igual, bueno. Fíjate que Pasas. Rodolfo tocó un tema interesante. Efectivamente, Quintana Roo es un estado que tiene, que por sí solo, como si fuera por generación espontánea, tiene un despunte económico. La prueba está en que cuando llegó López Obrador, les quitó todo el dinero de la promoción turística porque detectó corrupción ahí, sabíamos para qué se usaba ese dinero. Así es un tema muy interesante que habrá que... peso que se daba para la promoción turística, nada más se invertía en la promoción 10 centavos. Lo demás era para periódicos, para viajes de allegados siempre al gobernador. Entonces, en realidad se iba muy poco a la promoción. Y ahí yo le doy, en ese caso creo que tienen razón, no pasó absolutamente nada para aquellos que se sintieron ofendidos por les quitaron esos recursos, decían, no, viene el caos, ya nadie va a venir. Es mentira. Cancún se vende solo, no necesita promoción. Igual que México, ¿no? Igual que México. Antes de la pandemia éramos el sexto país más visitado en la Tierra. Ya estábamos cerca del quinto, que es España. Yo estoy totalmente de acuerdo, Rodolfo. Tenemos un congreso de tristeza. Yo creo que es cierto con Agustín. Pasaron. Te toca a ti. Te toca a ti. Está mal tirada porque estaba acá. Mi querido Rodolfo, pasaste. Es que vaya, esa vaya. Pasaste, mi querido Rodolfo, pasaste. Chale, qué mala onda con ustedes. Entonces sí, hay muchos que se cuelgan esa medallita de que yo traje turismo, es mentira. O sea, la gente viene aquí por el buen servicio, es un buen servicio, por la infraestructura hotelera. Los hoteles son de maravilla. Cuando uno va a otro país, Europa, los hoteles son chiquitos, no tienen las instalaciones que tienen aquí. Aquí cuando llegan los extranjeros dicen, puta, esto es un hotel, ¿no? Claro. Y por la conexión, con la conectividad de los vuelos. Entonces sí tiene varios ingredientes. Y porque México tiene sabor. Ese es otro ingrediente. Pero aparte de eso, este es un proyecto económico, profesional, concebido como una entidad económica que motive la transferencia de recursos del exterior. O sea, es como si fuéramos un país exportador, un estado exportador.
Lo que exportamos, bueno, lo que recibimos nosotros es que todos los recursos que vienen del mercado internacional. Vendemos servicios. Entonces traen los recursos y los depositan aquí. Esa es la riqueza y la fortaleza económica de Quintana Roo. Por eso mantenemos empleos. Por eso mantenemos una demanda interna que es muy grande. Fíjense, nosotros tenemos uno de los consumos nacionales que entra entre las 3 etiquetas. ¿Saben ustedes que hay alimentos de primera, de segunda y de tercera? Alimentos de primera, pues es el que consumen en los países avanzados, económicamente ricos. La mayoría son industrializados, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Japón, ¿no? Y Quintana Roo y la Ribera Maya está considerado como uno de los principales del país consumidores de materia de primera calidad, de alimentos de primera calidad en todos los sentidos, ¿no? Entonces eso hace que la economía de Quintana Roo siga dinámica, siga fortaleciéndose, porque cada día hay más demanda por conocer Cancún. El mundo es muy grande. Nosotros, yo recuerdo cuando teníamos 800,000 habitantes, turistas al año. Hoy estamos cerca de los 15 millones, ¿no? Somos el primer destino de América Latina. Sí. Ya, ¿no? eso es algo, y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Y por ejemplo, Tiene que todas ver estas las pláticas hermosas pues playas, tienen que ver. las hermosas playas que tenemos. Y si vamos a batallar con el sargazo, pues hay que combatirlo, mi querido Ramiro, Agustín. No. Y si vienen los huracanes, pues hay que educarnos para ver los huracanes. Y a ver, Rodolfo, vienen los informes municipales. ¿Qué vemos ahí? Ahorita vamos a ¿Qué compartirlos vemos también. ahí? Vamos a ir a un corte rápidamente. Regresamos porque todavía los presidentes Yo no sé municipales, qué van a llevar, unos ¿verdad? están rindiendo sus informes y otros ya se fueron. Porque vamos a ver qué Bendito pasa. Dios que ya se pero- fueron. Pues Oye. sí, pero que traigan lo que se llevaron, no nomás se fueron solos. Regresamos. Estás viendo La Mula de 6. Hola, mi nombre es Jessica Ortega, tengo un bebito de 1 año llamado Terán. Yo llegué a Hospitén gracias a recomendaciones de diferentes familiares, amigos, búsquedas en redes sociales. Ya que a mí me encantó Hospitén debido a que, bueno, las instalaciones son súper bonitas, está súper limpio, es muy amplio y realmente no tienes problemas ni para estacionarte, ni mucho menos. Quise buscar una pediatra que también estuviera aquí en el mismo hospital y me recomendaron bastante a la doctora Aranza. Ella pues me estuvo viendo igual en algunos periodos antes de que naciera mi bebé y una vez que nació mi hijo, ella estuvo en el parto junto con la doctora Velasco y la verdad fui feliz en mi parto. Al momento de que nació mi bebé tuve una complicación en mi abdomen y lo solucionaron súper fácil y la verdad es que nosotros no pensamos cambiar de hospital, todos los médicos aquí son muy capacitados y el servicio está excelente. Ya Estamos nos de están regreso. pasando Ya, aquí. sí, no, ya se va a cerrar. Más bien, se va a cerrar esta jugada. No, ¿cómo se va a cerrar? Yo tengo un montón todavía. ¿A qué te refieres? ¿A la Oye. política, la sucesión estatal? Los informes. Ahorita que hablas de la sucesión estatal, el mensaje del gobernador dijo ayer, como decía Agustín, que nadie espere un dedazo. ¿Qué más dijo? Mágico. Que no se pongan nerviosos. Que no se pongan nerviosos. ¿Por qué? Que él no va a meter las manos. Y creo que hasta eso lo ha reconocido el presidente. No, yo creo Bueno, que- que no se pongan nerviosos, ¿dónde? Pues, Porque en Morena, Mira, Ya, Son únicos de vaya, ser más nerviosos. para mí, su mensaje, que no tuvo nombre, tenía un destinatario. Y ese destinatario, pues era o es la senadora Maribel Villegas. Y yo creo que por su mala estrategia, desde mi punto de vista, ella, en cuanto no tuvo la mesa directiva, agarró y dijo, pues yo me voy a hacer elecciones, porque ella quería la mesa directiva para posicionarse, lo cual es legítimo y, Válido. y eso no está criticado. Válido. pero eso es Lo Morena, criticable, ¿no? sí, por eso. Lo criticable es que ella vino y dijo que no iba a permitir que el gobernador impusiera candidato de Morena, cuando dice uno, bueno, pues él no decide esas Pero, Agustín, situaciones. Bueno, tenemos un nuevo momento. Espérate. Hay que ubicar el espacio político de cada quien. El gobernador dijo de sus partidos, de su alianza, que no esperen
la alianza que él tiene, ¿no? Que ahí había 2 precandidatos que hacían concurso de oratoria en la tribuna para ganar espacios. De ahí es donde yo que no esperar. Pues yo creo que sí va a haber una decisión colegiada. Porque cuando saquen el candidato que va a contender contra Morena, ¿no? Pues tendrán que ponerse de acuerdo porque no tienen base para consultar, ¿no? Yo siempre he dicho que quien lleva la mano en el tema de la construcción de la alianza, si la hay, sí, porque es una posibilidad, es Marcos Cortés. Sí. Y que se ha perdido de vista todo lo que ha estado sucediendo en el PAN. Pero el gobernador sí va a influir en quién va a ser el candidato. Claro, el gobernador... Así como el presidente va a decir quién es su sucesor. El gobernador es consultado. Así es. El gobernador es consultado. El gobernador, por ser gobernador, tiene un peso. El presidente de la República también ha sido muy cuidadoso en eso. López Obrador no ha sido un hombre que no los consulte. López Obrador ha hablado con toda claridad con todos. Después del triunfo de las 15 gobernaturas, todos ha habido una pasarela en Palacio Nacional y todos han ido con su discurso y todos han hablado de lo que les interesa, ¿no? Hay quienes con aspiraciones presidenciales, como mi querido amigo Enrique Alfaro, al cual aprecio, valoro, porque lo considero un hombre sumamente inteligente y un hombre muy preparado, pero creo que Enrique probó la estrategia no era la correcta con López Obrador y después echó pasos atrás, recomponiendo su estrategia. Yo creo que López Obrador ha hablado con todos. Con Carlos Joaquín ha hablado. Con Carlos Joaquín han platicado mucho. Y me parece que ahí hay personajes de la política de Quintana Roo que han ayudado mucho ese diálogo. Yo ahí sí diría que tenemos una clave de la sucesión en Morena. No la podemos negar. No me voy a poner a hacerle... Sí, pero eso es Morena. No, pero voy a una cosa que quería decir, no la voy a dejar de decir. Me parece grave que seas senador de la República, Agustín, en el caso de Maribel, que andes ahí metida en la Ciudad de México todos los días, que estés en la refriega de la política nacional y no te hayas dado cuenta pues que venía el cambio de doña Olga y que no te des cuenta de que era una posibilidad que Ricardo Monreal, que te estaba empujando, quería que alguna de estas senadoras tomaran la presidencia. Pues el presidente traía otros planes y eso eran cosas que ya se percibían. Yo creo que a nuestra amiga, bueno, no es mi amiga, obviamente, ¿no? Pero a Maribel le ha faltado mucho olfato político. Y vuelvo a decir una cosa que te dije la vez pasada, Rodolfo. Cuando tú cambias tanto de partido, cuando cambias de ropa tan seguido, pues no le llegas a tener entendimiento a la que te vas quitando, con todo cariño, con todo respeto. Entonces eso se veía, se analizaba, bueno, que venían los cambios. Pero ese es tu análisis. No o sea, yo tengo otro análisis. Pues si yo fuera, si yo fuera senador de la República y estuviera ahí sentado, te juro que no me fallaba. Imagínate. Si el olfato senador, no me fallaba. Bueno, entonces lo que estamos nosotros viendo ahorita es el informe del gobernador. Y estamos diciendo de que él sí tiene una lista muy grande de precandidatos a la gobernatura. Ayer vimos algunos en el informe, buenos todos, sin descalificar. El que ellos escojan o elijan será un digno candidato en la elección que viene para gobernador. Y Morena presentará su mejor opción, que es... Los números dicen que tienen mayoría. Bueno, los números son muy claridosos, Rodolfo. Sí, ¿no? Morena va a ganar Quintana Roo. Morena lo único que tiene que hacer es no equivocarse en quién sea el candidato. Nada más. Yo creo que Morena... Porque ya ha corrido mucha agua, Rodolfo. Decirme tú a mí ahorita o decirle al análisis de esta mesa que si Maribel Villegas es la candidata de Morena, Morena gana, no es cierto. Porque se dividiría profundamente Morena. Yo no iría con Maribel. No le apostaría pero un solo voto a Maribel. Y lo digo pública, abiertamente. Me lo estás diciendo públicamente. Yo creo que no. Yo creo que está muy clara la jugada. Y en esta mesa, en la mula de 6, iniciamos un análisis diciendo queremos que la oposición haga una alianza chingona,
Queremos que la oposición tenga un candidato que le dispute a Morena para levantar el nivel político. Y yo sigo participando de eso. Y por eso dimos nombres. Sí. Y sigo Y diciendo... afortunados todos. No, O sea, pues hay gente valiosísima. todos. ¿Por qué? Y por eso Mujeres y insisto, hombres. tiro la bolita. Qué bueno que Marcos Cortés se afianzó en el PAN. Qué bueno que Marcos Cortés le empiece a poner atención a Quintana Roo y que empiecen a revisar. ¿Por qué? Porque Mayuli no es de competencia. O sea, no, yo sé que tú no, pero yo sí lo digo, con todo respeto, Es que no es de Pero competencia. es que todos ellos tienen la misma posibilidad de ser. O sea, a ver, ¿qué es lo que va a hacer? No, Es que sí, el de escenario- ser candidata sí, Bueno. de competir, quién sabe. Claro. Yo lo que me estoy refiriendo es de competencia. A ver, no es lo mismo un Arturo Contreras que una Mayuli. No es lo mismo Alicia Ricalde que Mayuli. Digo, hay que tener respeto. Sí. Hay que tener respeto. La historia de Arturo, de Alicia, de Carlos Hernández, por ejemplo, son personajes que tienen historia. Y no les puede uno negar talentos. Hay quienes aparecieron por generación espontánea y se la creen. Es cierto. Y se la creen. Bueno, es su problema que se la crean. Entonces, yo solo digo desde el ángulo de Morena. En Morena hay varios candidatos. Pero las acciones que vienen pasando en el país, y aquí se dijo la vez pasada, ya cerraron como en el dominó, ya cerraron las piezas. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que Mara Lezama está encabezando por el hecho de que se pudo reelegir. Porque ahí está. Que quede claro. Por ejemplo, ahí está Mara. Sea o no sea candidata. ¿Por qué no va a ser? No, digo, estoy hablando desde la imaginaria de que no lo fuera, pero obviamente es la candidata más fuerte porque se religió. Tú no te puedes equivocar en ese Aspirante, análisis. digamos. Aspirante, Porque claro. candidata todavía no. Están otros aspirantes que obviamente Si tienen, tú ves que tienen Mara es fuerza. el que va en número uno. Yo estoy con es Mara, correcto, yo nunca he negado. Yo, ahora sí que porque tiene mucha experiencia. mis fichas política. están abiertas en el caso de ¿pasé yo? Yo No, ahí pasó. Ahí pasó. Paso y Uno. espero. A ver, Paso y y espero. nos ganó Agustín. Vámonos. Otra vez. Ya se acabó el 3-2 llevas a Agustín. Todavía no se acaba el partido, ¿no? Ya se acabó, sí, Bueno. tiro ya. Te aviso que ya tiro la última. Bueno, yo creo que, aunque independientemente que nos falte para concluir todavía un rato más, yo creo que en Quintana Roo estamos afortunados. Los informes porque municipales, Bueno, ahorita entramos. porque tenemos ahí materia. Porque tenemos una estructura de gobierno más o menos buena. Tenemos una competencia política también más o menos equilibrada. Tenemos y gente. tenemos una Quintana Roo lo que no adolece es de gente con talento y con nivel. Tú eres un ejemplo de ello y no te estoy barbeando, ni te estoy echando flores. Ya Tú está eres un hombre muy candidateando, preparado. Pero si tú Tenemos gente como Juan Vergara, que también es un hombre valioso. No lo conozco yo. No lo conoce a Juan. No. Ahorita lo voy a presentar. Pero Juan es un hombre valioso. Tenemos, decía yo el otro día, la secretaria del Trabajo, que a mí me dejó impresionada. Sí, es sí. decir, Catalina. no, el que vaya a ser gobernador o gobernadora no tiene problema de armar un equipo con gente que vive en Quintana Roo de talento. Y- En la pero ¿qué nos iniciativa pasa? privada tenemos gente también Pero muy ¿qué valiosa. nos pasa en los ¿no? municipios entonces? Si estamos hablando del que, gobierno. que pocos presentan interés. Vamos, estos municipios que vienen, a mí me interesa mucho y lo voy a ver con Los ojos. que están. No, los que están son de tristeza. Sí, son La mayoría, camaradillas, la ¿no? mayoría, Son pues camarillas. son camarillas, son, Exacto, sí. no, era el crimen organizado en el municipio. Así No era la administración municipal. Pues, ¿qué se puede decir de solidaridad? Terrible. ¿Qué se puede decir del municipio de Lázaro Cárdenas, donde con todo respeto por Nibardo Mena, que le tengo aprecio, pero nunca viví en el municipio? Él se lanzó a hacer campaña para gobernador del estado y se le olvidó que era el presidente municipal de Lázaro Cárdenas. Tiene un raterazo en Holbox, que es el de fiscalización, que no se lo han matado, por gracia de Dios, porque la misma gente en Holbox te dice que es peor que un sicario cobrando piso. El de fiscalización de Holbox, de Nibardo Mena, nunca estuvo. Nibardo nunca estuvo en su municipio, se le olvidó. Bueno, y si de ahí no seguimos, pues nomás las órdenes de aprehensión que tiene tu ahijado Juan Carrillo.
Eso es otro. Terrible, Isla Mujeres. Juan Carrillo se va a ir a la cárcel por todo lo que se robó. Bueno, eso es lo que dices tú. No. Ojo, tiene averiguaciones y ojo, ahí van las cosas muy serias y ojo, sí se puede ir porque los hechos sucedieron antes de que fuera diputado. Sí. Aguas, yo no deseo que, yo no deseo que se vaya, pero de qué ratero es ratero. Bueno, ¿De qué ratero es No, y se ratero? aventó dos Perdón. administraciones, acuérdate. Y se aventó, pues digo, hay 10 años. críticas terribles. Hay que esperar a que entre esta niña Atenea y vas a ver cuando abra ahora sí que griegamente abra la caja de Pandora, lo que se va a encontrar Atenea en el, Imagínate, van a tomar posesión en el tema. los nuevos ¿no? alcaldes el 29 de septiembre. Sí, Para el día siguiente la nómina, desde pagar la nómina de los empleados. hay que hacer el No programa. olvidemos que en Puerto Morelos, Tirso, la campaña de Tirso fue muy claridosa sobre todo lo que sucedió con Laura Fernández. Laura estaba cuestionadísima de corrupción. En el caso de Puerto Morelos, está. En el caso de Puerto Morelos, el candidato del Verde fue asesinado. Su candidato. Y no queda claro las averiguaciones que tienen que sean los responsables. Andaba la propia Laura. Laura fue y le dijo a Pedro Aces, dueño del partido Fuerza por México, que Tirso no podía ser candidato porque era el que había matado a Nacho. Ya hay testigos de este tema. Así, ¿cómo no se puede? No, y hay que recordar también que un día antes de que se fuera como candidata, la señora, endeudó el municipio. Fíjate nomás, eso es corrupción. Y también quiere ser Eso es gobernadora, ¿no? corrupción. Imagínate. No, bueno, pues del Yo Verde, también salvo que el Verde vaya a ir solo, pues es su candidata a gobernadora, porque en la alianza con Morena no es competencia ni de Mara ni de otros aspirantes que tenemos en Morena. Hay que ser claridosos, como está escuchando mucha gente de Morena y sé que lo que estoy diciendo lo respalda, con dureza y con claridad. No, eso es una corrupción terrible. Solidaridad, pues ya ni se diga. No, bueno, Es una camarilla la mafia, familiar sí. terrible y por eso perdimos Solidaridad, porque la gente se enojó, porque un ¿Qué me municipio dices tan de inteligente. Carrillo Puerto? No, pues Carrillo Puerto, terrible. Terrible, Carrillo. Terrible. Bueno, Otoniel en Otón Pompeyo Blanco. No, bueno, También Otoniel es Morena, una ¿no? gema. Sí, Morena debe darle gracias a Dios, de verdad. Lo digo muy católicamente, que el presidente López Obrador tiene la fuerza que tiene, porque los triunfos de Morena en Quintana Roo ante los pésimos gobiernos municipales fueron gracias a López Obrador. Y eso me parece, la fórmula está muy claridosa. Otoniel debe de ir a la cárcel y compañía. El desfalco al municipio de Otón Pompeyo Blanco es gigantesco. ¿Cómo se repartieron las cosas? No, bueno, ¿y qué meses de Bacalar? Con Yo Alexander. ahí Oh, le digo a Yanzuni que ahí cuenta con el apoyo humilde de ayudarle a la investigación, para que vean cómo está la corrupción en Otón Pompeyo Blanco, nuestra capital. Y ojo, que son mentiras los que andan diciendo que cuando Mara llegue va a cambiar la capital a Cancún. Señores, la capital es Otón Pompeyo Blanco, Chetumal, y esas son especulaciones verdaderamente fuera de razón. Bueno, me parece que nuestra capital está hundida porque el alcalde de Morena, pues, es un bandido, hizo todas las tarugadas del mundo, por su ignorancia repartió con varias gentes que deben ser responsables. Ese es el hundimiento que tiene el municipio de Otón Pompeyo Blanco. ¿Qué va a decir en el informe? Él no va a informar qué hizo, no va a reportar, me robé. Como aquel alcalde en Jalisco, ¿no? El que robó poquito. No, en Nayarit, el de San Blas, Lallín, ¿no? Hilario Lallín. No, No se pero robé, poquito. pero poquito. No, ese no, ese sí es mucho. No, fíjate, y por eso la expectativa que tiene la gente de que haya llegado Yanzuni, que me parece una muchacha que tiene la oportunidad, este muchacho regalado que debe ser el secretario del ayuntamiento, que me parece un muchacho con inteligencia, con formación, que va a llegar otro tipo de gentes y que tienen que abrir cómo estuvo la corrupción, porque si no somos cómplices, nos volvemos cómplices también el silencio es cómplice. Esta muchacha que va a ser en Carrillo, hay mucha expectativa de que va a hacer un buen trabajo, porque ella hizo una alianza con un grupo muy importante social que tiene Morena en Carrillo Puerto, del que no fue candidato por la cuestión de género, y hay una gran expectativa de que las cosas en Carrillo Puerto sean diferentes. Ojalá las cosas sean diferentes, porque tú los ves a estos presidentes municipales actualmente
con el cinismo. Así, no les va a pasar nada. Así es. Como que no Yo creo les va a tiene que pasar pasar nada. algo. Yo creo que aquí también los responsables son los diputados. Claro. Porque son los que van a revisar las cuentas públicas, ¿no? Ya salió el peine. ¿No? Ya salió el peine. Nuestros señores diputados están en el centro, pero de la corrupción, hermano. es. Están en el centro del negocio. Se nos olvida Cozumel y se nos olvida José María Morelos, que gana una persona, pues, ante la inconformidad que había en José María Morelos, que muy mal Y Bacalar manejado. con Alexander también. Bacalar es también debiendo recursos de Bacalar todo. es todavía más grave, porque Bacalar se volvió el centro de operación del verdadero crimen organizado que había en el Estado. La célula real del crimen organizado estaba en Bacalar. Y todo el mundo sabe quiénes eran los que vivían ahí, porque estaban viviendo, y no sabemos si de verdad al Chepe se estrelló o lo tirotearon. También hay que ser claros en el tema Bacalar, ¿no? Y bueno, pues mira nomás que municipios, cómo estuvo el tema de las administraciones municipales. Por eso vuelvo al tema. ¿Quiénes van a ser los responsables? Tulum, se nos fue Tulum. Que también es otro caos. Otro caso. Van a ser los diputados. Porque esta rendición de cuentas de los alcaldes la tienen que revisar los califican. diputados. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo Deberíamos van a de calificar? sentar No un sé. juicio de procedencia en materia constitucional de responsabilidad a los diputados. Así como existen estas figuras que por cierto son de la Constitución colombiana, que es la más nueva de América Latina, y que es la famosa revocatoria de mandato y el informe para la revocatoria, debería haber un juicio de responsabilidad de los diputados cuando avalan la corrupción de los alcaldes, cuando les aprueban las cuentas públicas Así es. que son notoriamente de corrupción, como el caso de Otón Pompeyo Blanco, como el caso de Felipe Carrillo Puerto, como el caso de Solidaridad, el caso de Puerto Morelos, Isla Mujeres. e Isla Mujeres. Y la omisión de ayer, Ramiro, decías, no hayas cómo calificarla. Bueno, hace unos días, de los ¿eh? diputados. Hace unos días. De los diputados. No tienes explicación, decías tú. No es posible esto. Viven en otro país. Pero además, era una incongruencia. Porque nunca fueron al Congreso. Acuérdense que en plena pandemia, mientras nuestras enfermeras, nuestros médicos, los trabajadores de la salud se andaban jugando la vida con el tema del COVID, los señores diputados por miedo decidieron no ir al Congreso. Imagínense nomás Con esa pagados, ¿no? Con esa actitud es una bofetada a la población, porque ¿a quién representan realmente? Así es. Nuestros intereses. A sus intereses, ellos están cuidando su chamba, quieren seguir adelante, a lo mejor por eso hablaron bonito, fueron abyectos y Habrá que revisarles la cuenta pública, sus cuentas personales, para ver cómo agrandan, ahora que van a revisar a los señores diputados y cuando aprueben a los señores magistrados. El peor discurso que hubo fue el de este muchacho de la cuestión inmobiliaria, ¿cómo se llama? Gustavo Miranda. Ese, fue el Del peor Partido Verde. discurso. El del cártel del ¿Qué despojo, esperabas? Una actitud, como dijera o sea, Latinus, ¿no? No, en una tribuna de esas es faltarle el respeto a la tribuna, de veras. Pero es no que tienen no hay respeto a eso. respeto, Rodolfo. Ellos no creen, Y eso que no llegaron viste- por el pueblo. ¿No viste la algunos días pasados también, que rindió su informe de labores? ¿Qué informó? No tengo la menor idea. Hasta pero la dice- actitud, arrogante. arrogante, nefasta, o sea. Bueno, dices él tú, fue el que corrió a aquella trabajadora. Él fue el que enfrentó a las de los feminicidios. Sí. Acuérdate el discurso con el que enfrenta a las mujeres de los feminicidios, que es un tema grave, es un tema que no se ha resuelto, es un tema que no convence. Ahí sí le diría yo al señor gobernador, ese es un tema que no convence. Es un tema que socialmente sí tiene a mucha gente interesada en Quintana Roo y no está resuelto. Nadie cree que las investigaciones que han hecho realmente correspondan a la verdad histórica de los hechos sobre esos homicidios de las mujeres de nuestro estado. Y es un tema que está abierto en la agenda y pueden ser mujeres las próximas Y el aspirantes a Congreso gobernadora, y está abierto el tema. Tenía una función reconocida por la sociedad, por la gente, por la clase política. Acuérdate aquel Congreso del último informe de Hendrix, ¿no? Con qué valentía lo enfrentó. Había más Sí, nivel, había más sí, competencia, claro. había más competencia. Había Oye, más me acuerdo competencia, de había que- más raíz, había Sí. preparación. O sea, No, hombre, yo me acuerdo de ese informe. No, era excelente, o sea, una actitud de Congreso excelente.
Hoy Es que no. así debe ser. Hoy fue una O sea, y no- servidumbre irracional, porque ellos no defendieron ni su postura como representantes populares. No, Porque tampoco dijiste- tienen los tamaños, ¿no? Sí. No tienen, Ahí está, lo Por un dijiste lado- muy Quiere bien. No estructura. tienen los tamaños. no tienen estructura mental. Es que no solamente eso, no tienen ni idea realmente de esa función. O sea, no hay formación, entonces no va a haber estructura. Porque creen que no los ven, Rodolfo. Es que ellos creen, ellos creen que pues, están tú a ves- oscuras, están oscuritas. Si tú ves antes de ser diputado que era Gustavito, pues dices, ¿de dónde salió? No, sin trayectoria política, un chamaco. Del verde son verdes, son sí. juniors, son... Sí, eran los amigos de borrachera del Fifís. niño verde, o sea, eso eran realmente. Entonces, esos son nuestros diputados. Sí, yo que no tomo. y el cargo que asumió. Pues toma, güey. Estuvo buena, Roda. Pues habrá que ver qué van a decir los diputados después de ese análisis realmente de esa rendición de cuentas de los alcaldes, ¿no? Vamos a ver. Vamos No, a ver. ¿Será que- penoso. Estaremos muy pendientes de ¿Será esas que sesiones. el cinismo sea un síndrome generalizado, sobre todo en las presidencias municipales de Quintana Roo, ¿no? Porque van a informar cosas que ellos saben bien que no son ciertas y que a lo mejor ya informaron. Mira, el discurso de ayer, de la otra vez del informe del gobernador, fueron discursos repetidos de otras ocasiones. Estabas dando O el sea, nombre de la diputada. Reciclados. Sí, o sea, la diputada de Tulum, sí. Un discurso que ya había dicho. Imagínate. ¿No? Pues Es que ya que se no lo hay tal- aprendió. Sí, ya se lo sabían. Después de 3 años ya. Muchas veces piensan que los discursos son como las canciones, ya se las saben de memoria, ¿no? Pero creo que eso... Pues ahí te no, habla de la entonces, falta. ves todo el cinismo, ¿no? Yo lo veo en los funcionarios, ¿no? En Cancún, que yo convivo mucho, y que estoy en las áreas populares y todas esas cosas. Pocos funcionarios son los que son consecuentes, acostumbrados a los funcionarios de antes, ¿no? Con la excepción de la presidenta, ninguno anda mojándose las botas, ¿eh? Todos, Muy buena observación. O sea, solita anda. Muy buena observación. ¿no? Y todos los funcionarios son arrogantes, exigentes, hasta son una especie de modelos porque andan en pasarela y una manera de vestir así a la moda y toda la cosa, ¿no? Y en restaurantes de lujo. No hay congruencia con lo que pregonan de la 4T. Ellos, para empezar, Pues es que ni no son de la siquiera son de la 4T. No, se De subieron. la 4T soy yo. Se subieron. De la 4T soy y no subieron trabajo en el- el gobierno. Se subieron el Y yo camión. también soy de la 4T. Y no estamos en el gobierno. Mira, yo me acuerdo de muchos funcionarios que eran directores, por ejemplo, de servicios públicos de antes. Ahí andaban, cuando todavía ni caía la lluvia. A veces, algunos eran amigos Cuando era míos. temporada a veces decía, ¿y quién decía? Estoy esperando que llueva, dice, porque tenemos que estar pendientes. Y a la hora de llover andaban con la Ahí, bota. ahí habría que ¿no? reconocer que lamentablemente la muerte de este niño José Luis del Cachorro, pues que sí era un servidor que tenía Mara, que andaba en la calle. Sí, le Que gustaba que él, sí sí. trabajaba, le tenía naturaleza. Esa es una pérdida. Pero todos ¿no? los directores, Sí, hablando de de toda la servicios públicos administración. de antes, ¿no? Sí, andaban especial. Eran responsables, trabajadores y ahí estaban, ¿no? No como hoy, en la pose, en la arrogancia, hasta en la grosería social, ¿no? Entonces, yo creo que eso está Esto muy mal. del poder es como dijera mi paisano Alfonso Martínez Domínguez, ¿no? Es una rueda del poder. Aguas. Porque. ¿Te acuerdas de Iracheta, tú? Sí, claro, como Ese no. fue director, ingeniero él, fue director de servicios públicos municipales y muchas veces yo me lo encontré en plena lluvia trabajando, destapando pozos, con el agua hasta las rodillas, incluso en algunas ocasiones hasta yo me bajé a ayudarle, ¿no? Y había 2, 3 vecinos que al ver el esfuerzo que estaba haciendo el funcionario, pues se acercaban a ver cómo ayudaban. Y Pero todo eso. ese Cancún hay que regresarlo, Rodolfo. Ánimo de mucha gente de colaborar y de participar lo hay. Sí. Lo que aleja es lo que dice Agustín. Cuando ves quiénes te representan,
que no representan, que no hay talento, que no hay inteligencia, que solo hay interés por el business, por el billete, por la mordida. No, hay que decirlo con toda claridad, que no por hacer, no por construir. Hay muchos esfuerzos en la sociedad, hay mucha gente valiosa. Hablo del municipio en el que vivimos, que es Benito Juárez, y hay muchísima gente que de verdad hace un esfuerzo de verdad impresionante desde el deporte, desde la educación, desde el trabajo en la hotelería. Hay gente que da cursos gratuitos, hay gente que trata de preparar a la gente para que sea un mejor ser humano. Esos esfuerzos son de los que debemos de conocer quienes están interesados en la política, para empujarlos, para impulsarlos, para auspiciarlos. No, esto es un problema de voluntad, de visión. Pero también es un proceso, Ramiro. Por ejemplo, tú cuando tienes un jefe participativo, ¿no? Responsable, con responsabilidad social, que sabes que si se cayeron las cuchillas de una colonia tienes que ir tú corriendo a ponerlas, rápido porque la gente está sin luz. Así es. Entonces van aprendiendo esa responsabilidad de servicio, se van formando. Y cuando llegan ellos a la posición de dirección, saben lo que tienen que hacer, lo hacen como lo deben de hacer, pero aparte lo disfrutan, ¿no? Es una satisfacción. El servicio público. Pero desgraciadamente eso ya no hay esa mística de servicio. Y nosotros tenemos la culpa por no ubicar en las posiciones de responsabilidad. Pero a ver, nosotros en Cancún, y a lo mejor entraríamos en un debate, pero por ejemplo, el sindicato y Delia Alvarado sí tienen esa mística. Sí. Yo ahí sí defiendo a Delia. Sí. Yo sé que hay mucha gente que le habla mal a Mara de Delia Alvarado, porque lo sé, porque hay gentes ahí equívocas que le dicen tonterías a Mara sobre el tema de la líder. Yo defiendo a Delia Alvarado. Defiendo a los trabajadores del municipio. Sí, yo también. Los trabajadores del municipio de Benito Juárez es gente humilde, trabajadora. Y de carrera. Y de carrera. Porque eso, yo conozco a sí, muchos. Sí. que Eso sí no hay que trabajan sobre todo en equivocarnos. servicios Ahí no hay que equivocarnos. Donde tuerce la puerca el rabo es en los jefes. Totalmente. Que son irresponsables. Los trabajadores son y corruptos. trabajadores que conocemos de toda la vida. Así es. Hay gente que tiene 30 años de servicio y han sido gente eficiente, que más bien han tenido que aguantar diferentes administraciones Sí. y han consolidado su trabajo. Yo ahí sí reconozco, te lo digo en serio, el peso de Delia. Y no solamente en lo político, pues tiene un peso. Que tu sindicato no juegue contigo, pues grave. Claro. Que era donde algunos andaban orillando el tema, lo digo con toda sinceridad. Yo creo que esta reflexión que estamos haciendo debería de ser, de servir a quienes van a ser nuevos alcaldes y alcaldesas, para que vean que sus equipos esté lleno de gente que sirva, capaz, pero además lo que dice López Obrador, ellos son empleados del pueblo, no son los dueños del gobierno, bueno, como se creen. Entonces esa es la filosofía de la 4T, que ellos no pregonan con el ejemplo. Yo creo que ellos andan buscando, poniéndole cuatrotes a la gente, no son de la 4T. Sí, la administración no es para los cuates, ¿no? La administración no es para los cuates, no es para los amigos, no es para llenarlo de favores personales. Es para llevar a la gente que tiene el talento, la capacidad y la gente que puede de verdad con emoción hacer las cosas. Y hablamos imagínate de todos los municipios. Tú, Ramiro, imagínate, Agustín, Norma, el gabinete de don Benito Juárez, sin Melchor Ocampo, sin Lerdo de Tejada. No, el peso de Juárez, que todo el mundo coincide, es que el peso de Juárez... A ver, Juárez, si se hiciera un comparativo con cada uno de los elementos de la reforma, Juárez sale perdiendo los duelos personales. Así es. La mayoría los pierde. El gran mérito del hijo de Guelatao es haber sido el centro de reunión de una generación, la más brillante, la más brillante que hemos tenido en la historia de este país, como república. Además, no lo puedes chico a pesar de que tenía gente más. No, y además, obviamente él también era un genio, ¿no? Y gané el respeto de un gabinete de ese tamaño. No, hombre, el más brillante. Y hago una observación, Márquez, los generales conservadores contrarios a Juárez, tampoco eran unos tontos, eran gente también de un nivel conceptual y de conocimiento muy grande.
Ojo, porque ahí también hay una distorsión, ¿no? Yo ya cierro mi participación, nomás quiero reconocer con tristeza la partida de don Enrique González Pedrero, exgobernador de Tabasco, exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el 68, de un hombre que vino a razonar la política, de un hombre que, como él lo dijo, Sí, lo recuerdo yo, el liberalismo social de Reyes Heroles. Entonces yo creo que formó toda una escuela de personajes, entre las que está el mismísimo presidente de la República. Era el faro ideológico de nosotros los jóvenes, ¿no? Sí, claro. Él siempre era el político intelectual de más formación ideológica, el más sólido ideológicamente hablando, junto con don Jesús, etcétera, etcétera. Yo le doy Ahora, un consejo ahí, imagínate. que lean Cuadernos Americanos, aquellos que dirigió don Jesús Silva Herzog, padre, que lo dirijan, abuelo de este niño Jesús Silva Herzog Márquez, Periodista, ¿verdad? periodista. Porque el papá también estaba pesado. Brillantes, los tres son una generación brillante, pero que lean el debate, sobre todo a la gente de la izquierda, porque hay mucha gente que es de izquierda por sentimiento, no por conocimiento, y ahí está la gravedad. Y un deseo. ¿No? Que lean el debate entre don José Revueltas, que realmente es la izquierda de México, y el debate que sostuvo con don Jesús Reyes Heroles, que entonces era el intelectual orgánico más importante del PRI. Y ustedes se darán cuenta que las grandezas están en la capacidad de reconocer las diferencias y reconocer cuando uno no tiene la razón, que a mí me parece que eso se ha ido perdiendo. México está lleno de gente talentosa, es el mes de la patria y hay que decirlo. Tenemos personajes que son verdaderamente únicos a nivel mundial. Así es. Eso es con esta- definitivo. Y ahora, Nos despedimos. espérate, antes de que nos despidamos, debo decir que los presidentes municipales que van a entrar hoy a una nueva responsabilidad le tengan miedo, que su principal enemigo será la ineficiencia. Que le tengan miedo a la ineficiencia, que en la medida en que se rodeen de gente brillante para que los ayude en la tarea, tendrán éxito. Claro. Por eso estaremos muy pendientes de las revisiones que harán los diputados de las cuentas públicas de estos presidentes municipales salientes. Ya veremos en qué resulta. Estaremos muy pendientes de las Está sesiones. pendiente lo del tribunal, No, todavía. que estamos investigando, estamos rehaciendo una serie de datos para tener pruebas y elementos, porque hemos encontrado pues algunos magistrados que de verdad merecen ser expuestos a los medios del grado de corrupción, y que sí hay que meterle la mano porque pues es la impartición de la justicia. Volvemos al tema con los Oye, diputados. Ya a nos volver con los despedimos. diputados. Sí. Sí, volvemos al tema. Dan pena. Sí, dan pena. Bueno, pues ese es el día de hoy. Cerramos la jugada. Con razón de la fama que tiene. Cerramos la jugada de esta semana con estos temas. Usted haga sus propias reflexiones. Ya le damos nuestra opinión del tema. Gracias, Ramiro. Gracias, Agustín. Gracias, Rodolfo. Gracias Hasta la a próxima. ti. Gracias a ustedes, al público. La mula de 6. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil disponible para iOS y Android. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982 77 1179. Luces del Siglo, periodismo de verdad.